Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Abran la Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice: por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito el Señor, amén. Gloria al Señor, dicen amén. Bueno, a mí me gusta que me hagan bullita, ¿o no? Bueno, vamos entonces, hermanos, a mirar algo aquí con esta linda porción de la palabra. Les he dicho en otras ocasiones que el apóstol Pablo para mí es ¿qué dijera yo? Un apóstol grande. Un hombre que Dios levanta con una sabiduría, con un conocimiento, con una capacidad, una inteligencia, en fin. Y Dios lo usa para bendecir a los no judíos, a nosotros los gentiles. En la época de su comienzo del ministerio, él es levantado por Dios para enseñarle a todo el mundo. Amén. Y por eso le está escribiendo a esta iglesia de Éfeso, que es parte de la Asia Menor, donde él fundó varias iglesias. Y este hombre tiene un conocimiento de la palabra impresionante. La doctrina de la salvación para él es algo muy claro, muy hermoso, y nos la presenta de una manera, de otra. Bueno, él es tan explícito, tan claro al presentarnos la doctrina de la salvación. Es un hombre que logra conocer a Dios, es un hombre que se mete de verdad en el plan, en el propósito de Dios, y lo logra entender de una manera impresionante. Y hermanos, leer sus escritos, leer sus epístolas es muy edificante. Mire, hermano, no hay persona que lea las epístolas del apóstol continuamente, pues, porque es que a veces tenemos la cosa de leer la Biblia como un libro de literatura, ¿no? Si la leemos una otra vez y meditamos en ella y todo, no hay persona que estudie las epístolas del apóstol que siga siendo igual, que no cambie la perspectiva de su vida, que no tome determinaciones ¿cómo dijera yo? Tome caminos determinantes en su vida. Amén. El apóstol Pablo es una bendición para nosotros. No tuvo el privilegio de andar con Jesús, quizá no lo conoció. Se convirtió
no sé, 40, 50, 60 años después de que Cristo, cuando la iglesia estaba empezando, y él andaba persiguiendo a los cristianos y encarcelándolos y toda esa cosa. Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? De Saulo de Tarso, y se convierte luego en el apóstol Pablo. Y no tuve ese privilegio, pero llegó a ser más grande que los que anduvieron con Jesús, que los que aprendieron de Jesús. ¿Entendido? Y me agrada profundamente este comienzo de la carta a los Efesios. Creo que la carta a los Efesios es de una de las cárceles de la prisión, ¿cierto? Sí. De cárcel, escrita desde la prisión, él allá en la cárcel, amarrado con cadenas y todo, y ahí escribe esta carta, y con un fervor, con una pasión tan impresionante. Hermanos, este hombre es para uno quitarse el sombrero y para uno sentirse tan escaso, tan pequeñito frente a lo que este hombre llegó a ser para la gloria de Dios. Amén. Siempre hemos dicho que quiere ver el modelo de un verdadero cristiano, mire al apóstol Pablo, lo que es un verdadero cristiano. Estudie bastante su historia, lea sus epístolas. Qué belleza esto. Bueno, mis amados, entonces en este pasaje que les acabo de leer, él nos presenta, así como lo hace en otras epístolas y de diferentes maneras, nos presenta un esquema de lo que es la vida del creyente y de lo que es como dijera yo, el ámbito en el que se tiene que mover y en el que tiene que ocuparse un verdadero cristiano en la tierra. Amén. Es tan triste, tan lamentable ver las congregaciones, todas las reuniones de personas que conforman la iglesia, ocupadas de trivialidades, ocupadas de cosas efímeras, de cosas que no tienen sentido. Es tan triste ver una cantidad enorme de personas que no han podido entender todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder llevar una vida de victoria y para ocuparnos, como dijo Jesús en ese final del Sermón del Monte, ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia. Vivimos todavía pegados del qué comer, qué beber, que eso Jesús dijo, no más, no más. Eso ya lo proveyó Dios. Ya todo está provisto. El apóstol Pedro dijo, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, ya. Entonces no esté pidiendo, no esté ocupándose que qué comer, qué beber. Vaya, trabaje, haga lo que Dios mandó a hacer, pero tenga paz. Amén. Y Jesús dijo, no se preocupen por el qué comer o qué beber. Es que miren, si ustedes quieren seguridad, de que ya Dios proveyó eso, hombre, miren las aves. Miren las aves. Son trillones y trillones y trillones de aves y mi Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta. Amén. ¿Para qué ocuparnos de cosas que ya están provistas? Amén. Entonces dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el apóstol aquí nos presenta 4 cosas que nosotros tenemos que buscar con pasión, con esmero, con hambre, con deseo. Amén. Y que tiene que ver solamente con las cosas espirituales, no con nada material. Porque como dice la palabra, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. ¿Qué es lo que Dios nos manda a priorizar en la vida? Nuestra reunión con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces el apóstol dice, señores, le dice a la iglesia de Éfeso, dándome cuenta yo del amor que ustedes tienen para los santos y de cómo ustedes proveen y cómo se ayudan y cómo se colaboran los unos a los otros. Entonces yo, dice el apóstol, yo viendo que han logrado cierta madurez, han logrado cierta estabilidad cristiana, yo no ceso de orar por ustedes, rogando a Dios todos los días en mis oraciones para que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mire lo que él pide, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Primero, para que ustedes conozcan a Dios. Entonces la primera de las 4 cosas, ¿de acuerdo? Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bueno, amados,
nosotros aquí en la vida cristiana tenemos que entender, mis amados, que la vida cristiana, o que hemos sido rescatados del mundo de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz, al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, y que ya habiendo cambiado de dueño, cambiado de reino y todo, nosotros tenemos que conocer quién es el que ahora dirige nuestras vidas. Tenemos que saber quién es Él. El conocimiento de Él es lo más sublime, es lo más elevado, es lo más glorioso que una persona puede encontrar. Amén. La Biblia en todo momento está pidiendo que busquemos ese conocimiento. Y Dios desde el Antiguo Testamento está diciéndole a la gente que busque ese conocimiento de Él. Ayer hablamos en el ayuno de una hermanita mencionó un versículo que creo que está en Jeremías. Dice: no se alabe el hombre en su sabiduría, en su conocimiento. No se alabe el hombre en su fuerza, el valiente en su fuerza. Alábese, dice, el que se debe alabar. ¿En qué? En conocerme, en saber quién soy yo, bendito el nombre del Señor. Alcanzar el conocimiento de Dios, eso no es para todo el mundo. Por eso dice: alábese el que se debe alabar, el que ha logrado conocerme, bendito el nombre del Señor. Amén. El conocimiento de Dios es algo tan grande, tan grande, tan grande. Mírenme, el conocimiento de Dios es algo tan grande que el apóstol Pablo dice que él tenía una cantidad de cosas que lo catapultaban a él para aventajar a sus contemporáneos, para pasar por encima de los demás, para lograr posiciones. Y por eso llegó a ser un gran fariseo. Por eso logró tener, a pesar de su juventud, logró convertirse en un gran líder en medio de la secta de los fariseos. Y dice: ¿con qué yo ganaba todo esto? Con una cantidad de cualidades. Primero, yo era judío de cepa, romano de nacimiento, egresado de la Universidad de Gamaliel, de la mejor escuela de esa época. Yo era, en cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, era irreprensible. Era esto, era lo otro. Hablaba varios idiomas. Bueno, hacía una cantidad de cosas. Y todo esto lo levantaba. Todo esto lo ponía en niveles de preferencia y aventajaba con todo eso a sus contemporáneos, dice la palabra. Pero luego él dice que se encuentra con Jesucristo. Y al encontrarse con Jesucristo y algo tan desconocido para él, todo lo que para él era ganancia, todo aquello que le había representado, todas esas ganancias y todos esos logros que había alcanzado, dice: ahora eso lo tiré al piso como basura. Y menosprecié y tiré al piso todo como basura para dedicarme a buscar el conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito el nombre del Señor. Mire el valor de ese conocimiento. Mire la grandeza de ese conocimiento. Lo he dejado todo por basura con tal de ganar el conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Es una tristeza ver a tanta gente en las congregaciones sencillamente llevando una vida religiosa, ya, de prácticas religiosas, de venir a cantar, de venir a brincar, de venir a preguntar, bueno, tantas cosas, pero no ahondan, no se preocupan. Y la Biblia toda la historia ha advertido acerca de esa indiferencia de la gente por buscar el conocimiento de Dios. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos dice el autor: hombre, es que ustedes, debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de que se les esté recordando las primeras doctrinas, las doctrinas preliminares, las doctrinas con que empieza un creyente. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, ya es tiempo de empezar a comer algo más sólido, les dice él. Debiendo ser maestros, todavía son como niños, ¿ya? Y la Biblia dice que nunca dejan de aprender, siempre están aprendiendo y no llegan a la madurez, no llegan a la madurez. Y la madurez la da el conocimiento. Amén. Pero ¿qué tal si pasamos al Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios luchó porque la gente le conociera.
porque la gente conociera su plan, porque la gente entendiera hacia dónde Dios los quería llevar. No entendían nada, no conocían nada. Finalmente Israel fracasa. Y finalmente Israel fracasa, muere en el intento. ¿Y cuál es el dictamen final? ¿Alguien me dice cuál es el dictamen final? Cuando Israel ya es desechado, Israel ya desaparece. ¿Cuál es el dictamen? Mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces él dice: yo estoy rogando a Dios por ustedes, que les dé el Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, primero que todo, en el conocimiento de Él. Amén. Hay tantas, como dije ya, trivialidades que maneja el pueblo de Dios. Voy a la iglesia porque me gusta mucho el grupo de alabanza, me gusta el pastor, me gusta, tengo unos amigos ahí o qué sé yo, o porque ahí me ayudan, porque ahí no sé cuánto. No, venga porque usted encontró el camino, porque usted encontró la luz. Venga, ande en esa luz, entre, camine y fortalezcas en la luz del Señor, en el conocimiento de Él. Amén. Venga a descansar. Dios nos llama a un descanso en la vida cristiana, porque ya las cosas propias de la vida ya están provistas. Amén. Ya están provistas. En Cristo Jesús tenemos plenitud de vida. ¿Lo creen o no? Entonces la primera cosa que Él nos dice, que logremos el conocimiento de Él. Y para eso se necesita espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Tiene que haber un empeño, tiene que haber un anhelo profundo en el corazón y en la vida de cada persona para profundizar en la palabra, para dejar de mirar las cosas de esta tierra y del mundo y profundizar en la palabra y empezar a vivir para Dios y a buscar quién es Dios. ¿Saben una cosa? Perdonen que ya iba a pasar al segundo punto, pero me viene esto a la cabeza. El ser humano se desenvuelve y vive en medio de una gran cantidad de ciencias, ¿entienden? Y una gran cantidad de ciencias son las que sostienen el mundo, y la mayoría de las personas se preparan en estas ciencias. Hay muchas ramas de la ciencia, como la biología, la geología, la astronomía, bueno, una cantidad, la química, tantas cosas para poder aprovechar los recursos humanos, los recursos que hay en la tierra. Y hay personas que no solamente hacen su carrera, por ejemplo en la ciencia de la medicina hay una cantidad de especialización. Entonces no solamente hacen su carrera, sino que tratan de especializarse en otras, ¿ya? Y luego la gente hace alarde del conocimiento que han logrado, hacen alarde de lo que han logrado aprender y los títulos que han logrado. Le decía yo esta mañana que yo admiré mucho a nuestro presidente que pasó, a Iván Duque. No estoy diciendo que hizo el mejor gobierno, pero lo admiraba como persona, un hombre muy inteligente, muy educado. Ese hombre tenía títulos de universidades en los Estados Unidos, de Harvard, de no sé qué otras universidades. Había hecho una cantidad de especializaciones. Hablaba el inglés de una manera tan fluida. A mí me gustaba verlo en esas reuniones, ¿cómo se llama esto? Bueno, en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, en la OEA. Me gustaba verlo también en entrevistas con el presidente de Estados Unidos y ver cómo se desenvolvía, ver cómo presentaba sus proyectos, cómo presentaba la política latinoamericana, todo con una inteligencia. Y así decían todos los títulos que él había logrado. Y yo siempre decía: este hombre sabe de todo, solo le hace falta un conocimiento. Solo le hace falta el conocimiento más grande, más sublime, más bonito. Amén. Y entre tantas ciencias que hay, que la gente quiere aprender, que la gente quiere conocer, existe la ciencia más grande que puede haber en la tierra. Así como biología, geología, astronomía, hay una ciencia maravillosa que se llama teología. ¿Cómo se llama? El conocimiento de Dios.
Y también tiene especializaciones. Tú puedes hacer la teología y especializarte, conseguir un doctorado, por ejemplo, en divinidades. Un doctorado en cristología. Una especialización en demoniología y angeleología. En escatología, es decir, con eventos futuros, todo lo que tiene que ver con la profecía en toda la historia. Un doctorado en Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento es una ciencia. El Antiguo Testamento es una ciencia, presentada con una riqueza literaria tan maravillosa que muchos ni la entienden siquiera, y les da pereza leer el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es una ciencia, porque es la presentación del plan redentor y de cómo se va gestando hasta la aparición del Señor Jesucristo en el pórtico de Belén. Amén. Cuando nace ahí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero me duele lo que sigue diciendo ahí el apóstol Juan. Aquella luz verdadera vino a este mundo. Él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, el conocimiento de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Ven? Y es la ciencia más sublime, más hermosa, más gloriosa, y es la ciencia que trasciende. Después de que todo esto sea destruido, ¿en dónde va a quedar la astronomía? ¿En dónde va a quedar la ciencia médica? ¿En dónde va a quedar las ciencias humanísticas? ¿En dónde va a quedar todo eso? En cambio, la teología, el conocimiento de Dios trasciende. Amén. Trasciende, va con nosotros a la eternidad. Y le conoceremos porque seremos tal como Él es, dice la palabra. Amén. Bueno, entonces dice el apóstol: estoy rogando a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación. Primero, en el conocimiento de Dios. Segundo, espíritu de sabiduría y revelación para que entre alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis o conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Esta es la segunda cosa. Que necesitamos conocer. Y que la iglesia, mire hermano, la gente viene a la iglesia a preocuparse por tantas cosas, pero menos por la salvación de nuestra alma. ¿Entendido? Es en lo que menos pensamos. La gente no se inquieta pensando en su salvación, lo que costó la salvación, la manera como se ideó la salvación. Amén. Me encanta que el apóstol Pablo comienza diciendo, Señor, en el capítulo 1, comienza diciendo: señores, es que ustedes fueron elegidos. Lo primero que pasó con ustedes fue que fueron elegidos para esta salvación. Segundo, fueron redimidos, o sea, rescatados, comprados con sangre, redimidos, comprados. Tercero, ustedes fueron lavados con la sangre, purificados con la sangre de Jesucristo. Cuarto, ustedes fueron predestinados. Dios les puso un destino previo. Es decir, cuando usted llegó a la tierra ya venía con un destino trazado por Dios. Amén. Yo pude haber querido ser médico, ser no sé, chofer, conductor, qué sé yo, pero Dios me había predestinado para ser un siervo de Él. Nos predestinó. Y por último dice ahí mismo en esta carta: primero, ustedes fueron elegidos. Segundo, fueron redimidos. Tercero, fueron lavados con su sangre. Cuarto, fueron predestinados. Y último, quinto, fueron adoptados hijos de Dios. Fueron adoptados hijos de Dios. Pregunto,
Pregunto, amados, ¿medita usted en esas cosas? Pregunto, ¿medita usted en esas cosas? ¿Ah? ¿En lo que costó tu salvación? ¿En el paquete tan maravilloso, tan asombroso y tan valioso que Dios te ha entregado? Como te lo acabé de decir. Te escogió, te eligió, te redimió, te lavó con su sangre, te predestinó y te adoptó. ¿Has mirado ese paquete tan grande, tan valioso que Dios ha puesto en tus manos? ¿Meditas en eso? Eso te lleva y te conduce a un estado, a una condición de más fidelidad, de más gratitud, de más obediencia y de anhelo por servir al Señor. Eso, meditar en eso te despierta el anhelo de compartirlo con otras personas, con tu propia familia. Pregunto, pero es que hay personas que ni siquiera saben esto. Sencillamente saben que hay una iglesia y que hay que ir y que pertenezco a ella y punto, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan. Y no meditan en la palabra. Y el apóstol Pablo dice: todos los días me acuerdo de ustedes en mis oraciones, rogando a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación para que entiendan estas cosas, para que conozcan estas cosas. Primero, conozcan a Dios. Y segundo, la esperanza a la que hemos sido llamados, es decir, la salvación. ¿Medita usted en esto? ¿Ahonda usted en este conocimiento maravilloso? ¿Ah? Hermanos, ¿qué es la salvación? Mire, cuando usted comienza a leer la palabra, usted comienza a mirar esa dualidad entre buenos y malos, entre el camino ancho y el camino angosto, entre la salvación y la perdición, entre el bien y el mal. ¿Entendido? Usted comienza a ver eso. Esto es lógico. Usted va a querer siempre, aunque el mundo lo atrae, aunque la carne te obliga, te obliga, qué sé yo, pero usted va a querer andar por el camino angosto, usted va a querer entrar por la puerta estrecha, usted va a querer obedecer a Dios, usted va a querer ser salvo, ¿cierto que sí? Es más, aunque usted no entienda nada de la salvación, aunque usted no tenga ni siquiera el más mínimo pensamiento en la vida sobre la salvación. Uno pregunta, ¿cuántos son salvos? Usted levanta la mano, porque usted ya le metieron aquí que usted es salvo. Pero la cosa es que la palabra de Dios dice que usted tiene que ahondar en ese conocimiento, como le acaba de decir. ¿En qué consiste la salvación? ¿Qué trae la salvación? ¿Cuánto costó la salvación? ¿Cómo permanecer en la salvación? El apóstol dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El autor de la carta a los Hebreos dijo: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, si usted no tiene conocimiento de la salvación, de lo que costó, usted la va a menospreciar. La va a menospreciar, porque usted no sabe esto cuánto costó. Y usted no puede ver en ella el intenso amor del Padre para con usted. Amén. Dicho en dos palabras, salvación es ser librados de la condenación, del castigo eterno, del fuego eterno. Eso es salvación. Pero la Biblia nos hace descripciones sobre lo que es la vida en la perdición eterna y lo que es la vida en el reino de los cielos. Entonces, cuando uno mira esas dos posibilidades de la vida, uno dice: uy, Dios, ayúdame. Quiero ir al reino de los cielos. Y el Señor te entregó la salvación y tienes que cuidarla. Amén. Que si se pierde, que si no se pierde, esa es la discusión. ¿Ya? Y ha sido llevada a un plano de, por ejemplo, de libertinaje y de tal cosa, porque muchos dicen: no, ya la salvación no se pierde, y usted fue elegido y se puede descarriar y puede andar en pecado y puede andar no sé cómo, y el día que el Señor que lo vaya a llevar, lo trae de alguna manera y no, eso no es así. Hay que tener cuidado. Entonces, hay que vivir en estas dos posibilidades. Una, saber que la salvación es segura.
Saber que la salvación es segura, que yo tengo mi salvación y nadie me la quitará. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa fe y esa seguridad la tengo que tener. Pero también tengo que mirar el otro lado. Amén. No puedo feriar mi salvación. No puedo abandonarme, tengo que prepararme. Es que yo siempre he explicado que es que la vida en esta tierra es simplemente un peregrinaje, es un pasaje en la tierra donde nos estamos preparando para poder entrar al reino de los cielos. En esta tierra estamos en el continuo ejercicio hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que entró al reino de los cielos. Amén. Y para poder entrar allá, porque allá no entrará cosa manchada ni inmunda, entonces yo tengo que dar una medida. Dice hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Carlos Álvarez Victoria. Amén. Es que comienzan a cabecear, entonces me toca despertarlos de alguna manera. A la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. El que nunca hizo pecado, pero que por nosotros se hizo pecado. Bendito sea el Señor. Amén, amados. Ok, tercero, entonces ya ruego a Dios Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que logren el conocimiento de Él. Y segundo, para que conozcan la esperanza a la que han sido llamados. Tercero, para que también conozcan las riquezas de la gloria. Tercero, sabiduría para conocer las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. La Biblia dice que Jesucristo vino como hombre, se hizo uno más en toda la humanidad y vivió sin pecado para podernos redimir. Cumplió la voluntad de Dios a cabalidad. Amén, dice la palabra de Dios. Y escúchenme, cuando Cristo terminó, eso estaba profetizado. El profeta Isaías dijo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, la voluntad de Jehová será prosperada en su mano, y por su conocimiento justo mi siervo justificará mucho. Bueno, ya. Pero la Biblia habla de que él, por haber vencido, Dios lo levantó de los muertos, Dios lo llevó al reino de los cielos, Dios lo exaltó hasta lo sumo y se convirtió en un heredero de Dios. ¿Se convirtió en qué? Y la Biblia dice que Dios el Padre en el cielo le entregó el reino, el poder, la gloria, le dio toda potestad, puso todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, habla de que Dios le dio todo le dio Dios. Amén. Y escúchenme esto. Es tan tremendo que aparte que el Padre le da todo, dice el apóstol, que quiso el Padre que él tuviese la preeminencia, es decir, que él ocupe el primer lugar. Y dijo que en él puso el Padre toda la plenitud de la deidad. ¿Entendido? Toda la unicidad de Dios, toda la esencia de Dios en él. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, todo en él. Y que él tuviera la preeminencia, el primer lugar. Una ocasión yo estaba en Cali y una sobrina, que ella es abogada y está metida por ahí ella conoció al Señor con nosotros en la misma iglesia, la misma doctrina, y luego se dejó sonsacar con esa doctrina del mesianismo. Me decía: no, es que ustedes están equivocados, ustedes menosprecian a Jehová, el Padre, andan con el mesianismo, ¿no? Y que el Padre, y que el Antiguo Testamento, y que no sé qué, y que ustedes le dan más importancia a Jesús, y que no sé qué, y no sé cuándo. Y vea, es tan terrible esto, qué blasfemia, me dijo, qué blasfemia, que hasta le cantan canciones a Jesús por encima del Padre, que es Jehová, me decía. Y yo sorprendido, y me dijo: ¿quiere escuchar? Y comenzó a cantarme
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Dijo, ¿cómo que Jesús es la única razón de mi adoración? ¿Cómo? Y decía y alegaba. ¿Ya? Y le digo, Sarita, mira, tú no has leído que el Padre puso sobre su Hijo la plenitud de la deidad, toda la esencia, toda la gloria, puso todo el poderío, le entregó todo el reino, el poder y la gloria, y le dio la preeminencia, es decir, el primer lugar. Y Dios lo introdujo en el cielo y dijo, adórenlo los ángeles, adórenlo todo el mundo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, y dijo, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Toda lengua confesará que solo Él es el Señor, para gloria eterna de su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Y en eso es glorificado mi Padre, en que lo adoremos, en que lo sirvamos, en que le obedezcamos. El Padre se glorifica con la actitud nuestra hacia Él. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Hay algunos cabezones por ahí que me están como que están tratando de digerir y no pueden. Pero bueno, que Dios nos ayude, porque el apóstol dice, yo estoy rogando a Dios que les dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría para que conozcan estas cosas. Amén. Por eso les dije ahorita, tenga cuidado hasta de la concepción que tiene de Él. ¿Lo tiene todavía ahí colgado en esa cruz? ¿O lo tiene ahí en su mente, en el corazón, coronado de gloria, lleno de majestad, lleno de poder, allá en el trono de su Padre, rigiendo el universo, siendo el Dios de toda la creación? Bendito y alabado su nombre. Y aprenda a respetarlo. Tenga temor de Él. Tengamos temor de Él. Amén. Temor es respeto, reverencia, admiración. No es miedo. ¿Quedó claro? Hago la aclaración. Entonces quiere que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para lograr el conocimiento primero de Él. Pablo fue capaz de dejar tirar todo al piso y dedicarse a buscar el conocimiento. Segundo, que Dios nos dé sabiduría, revelación para conocer la salvación, la esperanza a la que hemos sido llamados, para que usted esté a toda hora meditando qué es la salvación, qué costó la salvación, cómo se gestó la salvación, qué contiene la salvación, y no la menosprecie. Amén. Y no la ande feriando ahí como el jovencito que alardea con un billete de $100 moviéndolo así hasta que llegue el ladrón y entonces tiene que tener cuidado. Tercero, que usted conozca las riquezas de la gloria de su herencia. El primero en heredar fue Jesús. ¿Por qué el primero en heredar? Porque Él, dice la Biblia, es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos sabían eso? Dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo lo llamó la Biblia cuando heredó? ¿Cómo lo llamó? ¿Lo llamó? Ya lo dije. No, heredero de Dios. Heredero de Dios. Pero la palabra de Dios dice que como somos hermanos de Él, vamos a heredar también. Entonces, ¿cómo nos llama la Biblia? ¿Cómo nos llama? Ahora sí, coheredero de Dios. Amén. Solo que como Él es el primogénito, hereda, según la ley del Antiguo Testamento, una doble porción. Y hereda más honra. Queda como la autoridad. Aleluya. Gloria a su nombre. Hasta en eso. Porque Él toma la posición del Padre. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Bueno, entonces las riquezas de su herencia. Hermano, mire, todo lo que el Padre le dio a su Hijo, le entregó el reino, el poder, la gloria, le dio todo esto. Y Dios igual nos va a dar a nosotros cuando lleguemos a su reino. Nos va a dar una herencia. Pero como somos carne, ¿ya? Y como tenemos
tanta inclinación en esa carne. Y la carne nos trae dudas, porque la carne exige cosas de la tierra, la carne exige cosas de este mundo. Entonces la carne nos trae duda. Entonces el Padre quiso fortalecernos la fe. Quiso fortalecernos la fe en esa herencia, mantenernos motivaditos con esa herencia, con lo que nos está esperando, con lo que tenemos allá preparado para nosotros. Amén. ¿Y sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¿Cómo nos tiene motivaditos el Señor? Dice la Biblia que el Padre nos dio un anticipo de esa herencia. El Padre nos dio un anticipo. ¿Y cómo lo llama? Las arras de nuestra herencia. ¿Cómo lo llama? Y alguien me puede decir, ¿qué nos dio como arras? ¿Qué nos dio, Alejandra? El Espíritu Santo. Es que ya lo estaba repitiendo desde antes. El Espíritu Santo nos lo dio como un anticipo de todo lo que tenemos en el cielo. ¡Aleluya! Como un anticipo. Vea, para que usted luche por esto, mire, para que usted no desmaye, para que usted siga, para que usted no abandone. Mire, le doy anticipo de lo que le espera en el cielo. Y nos dio su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son las riquezas de la herencia? Perdón, de la gloria de su herencia para con todos los santos. Amén. Así como Cristo heredó, así nosotros heredaremos. Amén. Y por último, dice que ruega al Padre que nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación para conocer, y mira el adjetivo que utiliza, para conocer la supereminente grandeza de su poder, la cual, y de su fuerza, la cual opera en nosotros. La supereminente grandeza de su poder y de la fuerza que opera en nosotros, que Dios nos dio a nosotros. Amén. Y pone la comparación con Cristo. Dice, ese poder que tenemos de Dios. Ahora, escuchen esto. No creo estar equivocado, pero la Biblia dice que somos vasos de barro. ¿Cuántos son vasos de barro? Hablando la Biblia de la fragilidad nuestra como humanos, ¿cierto? Hablando la Biblia de la fragilidad y de la poca importancia como vasos de barro. Pero en esos vasos de barro dice la Biblia que Dios depositó su poder. ¿Y por qué lo puso en nosotros siendo tan frágiles y tan insignificantes? Para que la excelencia y la gloria de ese poder no sea nuestra, sino de Dios. Amén. No nos gloriemos porque, que no digan hermanos, a mí me aclamaban, a mí no sé cómo. No. Aquí no somos nada. Y lo que somos es porque Dios lo puso en nosotros. Amén. Que no nos pase como el cuento del burrito en Jerusalén, que cuando soltaron al burrito y fue al establo, le contaba a los demás burros: uy, ustedes no vieron cómo me aclamaban y me tiraban mantas ahí y yo pasaba y la gente me aclamaba. Y otro burro le dijo: hombre, no seas tan burro, no era para ti, era para el que estaba sentado sobre ti. Aleluya. Y esa es la tendencia, a robarle la gloria a Dios. Esa es la tendencia humana, robarle la gloria a Dios. Amén. Pero escúchenme, dice la Biblia que tenemos ese poder. Y ese poder no es para gloriarnos, es para tener temor. Porque Dios no va a pedir cuenta de ese poder. Yo te di mi poder, ¿qué hiciste con él? Yo puse mi poder en ti. Te salvé y puse mi poder en ti. ¿Qué hiciste? No es para que usted se gloríe, es para que usted tema delante del Señor. ¿Está claro? Bien. Me gusta que el apóstol, para también como motivarnos en esto, nos muestra cómo ese poder primero actuó en Jesucristo. Antes de llegar a nosotros, primero estuvo en Cristo. ¿Y cómo se manifestó ese poder en Cristo? Dice, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de Dios. Léalo. Dice
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Primero, resucitándolo de los muertos. Segundo, sentándole a la diestra de Dios. Tercero, en los lugares celestiales. Y tercero, lo puso sobre todo principado, es decir, sobre todo lo que tiene poder en esta tierra. Lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solamente en ese siglo, sino también en el venidero. Y sometió, bajó y puso todas las cosas de este mundo debajo de sus pies. Y luego que lo exaltó de esa manera y le dio tanta autoridad y tanto poder, lo dio por cabeza a la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Y es tan bonito porque el apóstol Pablo, dándonos mucha motivación, porque es un motivador tremendo para la vida cristiana. Dice, y vosotros, no ahí, lo dice a otra comunidad, a otra de las iglesias. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ay, hermano, uno como pastor escucha, ay, pastor, estoy solo, estoy sola. Ay, esta soledad. Es como que sola si Dios te dio a Cristo. Y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Ay, pastor, es que no puedo más, mis fuerzas. Pero ¿cómo así? Si es que Cristo es tu fortaleza. Y hermano, ¿por qué? Porque hay personas que realmente manifiestan no tener a Cristo, no conocer a Cristo. No tienen la menor idea de quién es Cristo, a quién están siguiendo, a quién vienen a buscar a la iglesia. Amén. Bendigo a Dios que este mensaje de hoy es muy cristocéntrico, para que usted conozca quién es Él. Y mire cómo lo exalta. Dice, ese poder actuó en Cristo primero, resucitándolo de los muertos. Amén. Poniéndolo en lugares celestiales. Dice el versículo 19. El cual, el 20, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre o por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza a la iglesia, con toda esa autoridad, con todo ese poder, con todo ese dominio, lo dio por cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Y repito que el apóstol dice, y vosotros estáis completos en él. Nada nos puede faltar. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Va a seguir llorando diciendo que estoy solo, que estoy sola, que no tengo, que no puedo. Ese mismo apóstol fue el que expresó diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese mismo apóstol. Y usted diciendo, no, yo no puedo, ay, no, es que nadie me ayuda, es que no. Dios. Ese mismo apóstol fue el que dijo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿De acuerdo, amados? Y dice el apóstol, ese mismo apóstol, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vivimos tan completos que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. A partir de hoy tiene que cambiar la perspectiva
de vida tuya. La perspectiva con que vienes a la iglesia. ¿Vio? Ahí no dicen amén. Porque ya los estoy comprometiendo, Después de esta palabra, usted tiene que cambiar las perspectivas. La perspectiva de vida cristiana. La perspectiva con la que viene a la iglesia. La perspectiva con la que usted quiere servir a Dios. La perspectiva con la que usted se acerca a Él. Ora. La perspectiva cuando usted abre la Biblia, que va a buscar en ella, que quiere aprender de ella. La iglesia se ha convertido en puros cazapromesas. Y ya les elaboraron una Biblia que les llaman la Biblia de las promesas, y se está vendiendo tremenda porque toda promesa del Señor está subrayada. Cazapromesas. Y venden unas cajitas con cartulinas, con cositas, con puras promesas escritas ahí. Entonces toda persona se levanta y lee mi promesa para este día. Qué engaño del diablo. Qué engaño del diablo, amados hermanos. ¿Entendido? Hay que cambiar esa perspectiva. Hay que anhelar. El apóstol Pablo tiró todo al piso, lo tengo por basura, y me he empeñado en alcanzar el conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, amados, cambiemos esas perspectivas. Hoy tiene que cambiar la perspectiva de vida tuya. ¿Lo creen? Háganme el favor y se ponen en pie. Y dígale cada cual: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a cambiar esta perspectiva, esta manera de verte, esta manera, este conocimiento tan, ¿qué dijera yo? Tan escaso, tan débil, tan pequeño que yo tengo de ti. Perdóname, Dios. Dígale: Dios, perdóname. Me he ocupado más en venir a buscar soluciones para mi vida, en buscar promesas, en buscar tu ayuda, en esto y lo otro, y no en buscar el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de ti, Señor. Perdóname, Dios, te he menospreciado esta salvación, he menospreciado la herencia por vivir ocupados de las cosas de esta tierra, por querer llorando, pidiendo a toda hora: quiero esto, quiero lo otro, ¿por qué no me oyes? Pídale a Dios: ayúdame. Jesús dijo: no estéis en ansiosa inquietud como los impíos. Andan buscando qué comer, qué beber, qué vestir, cómo vivir. Ustedes sepan que Dios ya sabe, como hijos de Dios, ya sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Solamente dedíquense a buscar el reino de Dios y su justicia. Dedíquese a buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que cambiar la perspectiva. Dígale: Dios, perdóname. Si yo te conozco, si logro ensanchar mi conocimiento de ti, Señor, me voy a enamorar más de ti. Te voy a amar más, te voy a ser más fiel, te voy a obedecer más. Amén. Si yo sé que la única fuente del conocimiento de ti es tu palabra, voy a amar tu palabra, voy a profundizar en la palabra, voy a desear tu palabra. Si yo sé que otra fuente de conocimiento de ti es la oración, hablando contigo te voy a conocer mejor, voy a amar la oración, voy a desear tu comunión diaria y voy a establecer una relación íntima contigo. Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Oh Santo, oh Santo. A ver, háblenle al Señor, por favor, háblenle. Rueguen a Dios que les dé ese espíritu de sabiduría y revelación para alcanzar este conocimiento maravilloso, para que estas cosas predominen en tu vida:
fundamente en tu vida estas 4 cosas y te den firmeza. Y puedas terminar, como ya te dije, diciendo como el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dile: Dios, ayúdame a fundamentar mi vida en estas 4 cosas, Señor. Gracias, Padre.